Dios los bendiga, hermanos. Tito, capítulo 2, versículo 10. La Biblia dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. La sana doctrina, sin lugar a dudas, hermanos míos, es la bendición de Dios manifestada para su pueblo, para sus hijos, pues por medio de ella entendemos la voluntad de Dios, así como también es el agente o el medio que el Espíritu Santo usa para cambiar y transformar nuestras vidas a la semejanza del Señor Jesucristo más y más. La sana doctrina nos conduce a una vida de amor a Dios, una vida de obediencia a Él, de santidad, de fidelidad, sin mencionar muchos otros efectos prácticos que la sana doctrina debe de producir y de hecho produce en la vida de los verdaderos hijos de Dios, esos verdaderos cristianos que aman al Señor Jesucristo. Ahora bien, uno de los efectos prácticos de los cuales quiero hablar en esta tarde para un verdadero cristiano que ha sido instruido a los pies de la sana doctrina de Dios, de la misma forma que el apóstol Pablo antes de su conversión fue instruido a los pies de Gamaliel. Ese efecto, hermanos amados, que va a producir en un verdadero cristiano es que ese cristiano va a adornar la doctrina de Dios. ¿En qué sentido ese verdadero cristiano adorna la doctrina de Dios? La palabra adornan viene del griego cosmeo, de la raíz cosmo. Se refiere a adornar o hacer más atractivo añadiendo ornamento o color. Ahora bien, a nosotros los cristianos que somos expuestos a la sana doctrina se nos manda a adornar esa sana doctrina. No con ornamentos o con colores, sino antes bien con manifestar los efectos prácticos de esa sana doctrina en nuestras vidas. Esos efectos, hermanos amados, que en verdad manifiestan que la doctrina no solo entra por un oído y sale por el otro, sino que entra a nuestro ser y se queda ahí. Y si se queda ahí, hace algo genuino, algo verdadero, algo que honra al Señor. El Espíritu Santo está guiando a todo verdadero cristiano a la sana doctrina. Si nosotros queremos ver cuál está siendo el resultado de permanecer en una sana doctrina, debemos de ver cuáles son esos efectos prácticos que la sana doctrina está teniendo en nuestras vidas. Si solo somos cristianos de hablar, difícilmente podemos decir que la sana doctrina mora en nuestro corazón. Si solo somos cristianos de labios y no somos en hecho y en verdad, hermanos amados, esa no es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. De hecho, estamos en rebeldía. En la cristiandad esto debe de ser entendible. Debemos de comprender que el hecho que la Escritura en este versículo 10 de ese capítulo 2 de Tito nos manda a adornar la doctrina de Dios, ese es un deber cristiano. Y como deber cristiano, todos los cristianos estamos llamados a hacerlo. Sin lugar a dudas, este versículo
es tenido en poco u olvidado en el cristianismo. Y debemos de entenderlo, hermanos amados, porque cuando no adornamos la sana doctrina y no presentamos la verdadera vida cristiana, tal como en verdad es la bendición de Dios para la humanidad, la estamos representando de una forma incorrecta, poco atractiva y eficaz en la vida de las personas. Si nuestro ejemplo deja mucho que desear y la palabra del Señor es blasfemada, nosotros no estamos haciendo ni estamos cumpliendo con nuestro deber cristiano de adornar la doctrina de Dios. Ahora bien, yo le voy a dar al menos 5 ejemplos bíblicos de cómo los verdaderos cristianos están llamados a adornar la sana doctrina, la doctrina que Dios nos ha dado, para que por medio de ellas nos conduzcamos. Y son ejemplos bíblicos que van a manar de este mismo capítulo 2 del libro de Tito. Así es de que vamos a observar lo que la palabra del Señor tiene que decirnos. Quiero que me acompañe al versículo 2. Observe lo que dice el versículo 2 de ese capítulo 2 de Tito. Que los ancianos, dice, sean sobrios. Quiero que pare ahí por un segundo. La primera forma en la cual nosotros estamos llamados a adornar la doctrina de Dios, y acá yo no quiero usted que lo vea como simple y sencillamente un anciano. Todos los cristianos debemos de ser sobrios. No solo los ancianos, todos debemos ser sobrios. Pero, ¿qué es lo que está tratando de establecer el apóstol cuando dice que los ancianos sean sobrios? Lo que el apóstol está tratando de establecer es que los cristianos somos sobrios cuando permanecemos en un sano juicio. Un cristiano que vela y que no duerme en el cristianismo. Observe lo que dijo el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1 y en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En el capítulo 4 de esa misma epístola, en el versículo 7, la escritura dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad en oración. En el siguiente capítulo el apóstol dice en el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se nos ha dicho que debemos de ser sobrios por causa de que Satanás anda ahí viendo a quien devorar. Se nos ha dicho que debemos de ser sobrios, hermanos amados, porque el fin de las cosas se acerca. Se nos ha dicho, hermanos amados, de que debemos de ser sobrios. Ante todo, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Oh, hermanos amados, hay sin lugar a dudas muchísimas razones fundamentales por las cuales el cristiano debe de ser sobrio. Pero a la misma vez esa sobriedad es un adorno a la doctrina sana que está morando en nuestro corazón. La pregunta lógica y necesaria es: ¿cómo conseguimos esa sobriedad?
Nuestro Señor nos dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, y en el versículo 34 y versículo 35, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dijo nuestro Señor, cuiden sus corazones de toda cosa guardada en tu corazón. Cuídalo, dijo el libro de los Proverbios, porque de él mana la vida. Debemos de cuidarnos de no ser inmoral, glotones. Debemos de cuidarnos de no llenarnos de los afanes de esta vida. A veces nosotros permitimos que los afanes de esta vida nos quiten el tiempo del Señor. Y cuando nosotros permitimos que eso suceda, hermanos amados, hemos dejado de velar. Y no solamente hemos dejado de velar, sino que estamos haciendo de la doctrina del Señor algo poco atractivo. No la estamos adornando. No solo estamos incumpliendo a un deber cristiano, sino que estamos viviendo como cristianos necios, como hijos de desobediencia. Ninguno de nosotros queremos vivir de esta forma. En el libro de los Romanos, en el capítulo 13 y en el versículo 13, el apóstol escribió: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Dice el versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Oh, hermanos amados, cuando nosotros somos sobrios, llegamos a entender que no debemos de proveer para los deseos de la carne. No debemos de proveer para las obras de la carne. ¿Cuántos cristianos no están adornando la doctrina sana? Porque sus vidas es proveer para los deseos de la carne, para las obras de la carne. ¿Cuántos de ellos dejaron de ser sobrios, dejaron de velar, no entienden que Satanás los anda rondando para destruirlos? No entienden, hermanos amados, que el fin de las cosas se acerca. ¿Y dónde estará la vida de ellos si ese día llega y el corazón de ellos está lleno de glotonería, de borrachera, y está lleno de los afanes, de los deleites y de los placeres que este mundo da? Debemos de tener mucho cuidado. En primera de Tesalonicenses, el apóstol nos dice en el capítulo 5 de primera de Tesalonicenses y en el versículo 8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios. ¿Cómo? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Oh, hermanos amados, somos sobrios cuando entendemos que no somos de acá. Somos sobrios, hermanos amados, cuando sabemos que tenemos un adversario despiadado que anda tratando de destruirnos, y nos apartamos de todos los deleites que él trata
de poner para apartarnos de los caminos santos, verdaderos y que agradan al Señor. Somos sobrios, hermanos queridos y amados, cuando nos vestimos con esa coraza de fe, de amor santo, genuino, que amamos a Dios y a los hermanos. Y cuando nos vestimos de la esperanza de la salvación, como yelmo, ¿cómo vamos a ir al mundo? ¿Cómo vamos a proveer para los deseos de la carne? ¿Cómo vamos a llenar nuestros corazones de lo que este mundo ofrece y de los apetitos de este mundo cuando hemos sido salvos? ¿Cómo podemos hacer eso? En ese versículo 2 de ese capítulo 2 de Tito, el apóstol no solamente dijo que los ancianos deberían de ser sobrios, sino que el apóstol también expresó lo siguiente: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ya hablamos de lo que significa ser sobrio, pero él también dijo que los ancianos y los demás cristianos deben de ser serios. Eso simple y sencillamente significa que debemos de ser dignos de aprecio y debemos de ser personas de respeto. Debemos de respetar a las demás personas. Y de esta forma que por nuestro buen comportamiento ganemos respetos de las demás personas. Debemos de ser prudentes. Lo que eso simple y sencillamente significa que seamos dueños de nosotros mismos. Una persona que mantiene el autocontrol sobre las pasiones y deseos. Eso es lo que estamos llamados a hacer para adornar la doctrina de Dios. Que seamos sanos en la fe. Eso se refiere al fundamento correcto, lo que dice la palabra del Señor. Que cada uno de nosotros seamos sanos en el amor también. No que tengamos un amor fingido a Dios ni a nuestros hermanos, sino que en verdad amemos a los hermanos como el resultado de amar a Dios. Esa paciencia se refiere a perseverancia. No adornamos la doctrina sana, hermanos amados, cuando nos volvemos apóstatas y dejamos de perseverar en el evangelio. No estamos adornando la doctrina del Señor cuando no permanecemos en esta doctrina sana. Y como lo dije anteriormente, la sana doctrina es la gracia de Dios para su pueblo. Yo espero que cada uno de nosotros contemplemos esto. Observe lo que dice el versículo 3, para que veamos la segunda forma en la cual vamos a adornar la doctrina del Señor. Y quiero que lo lea todo conmigo y después vamos a ir parte por parte. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Quiero que pare ahí por un segundo. Lo primero que el apóstol dice acerca de las ancianas, y una vez más lo establezco, todos debemos de ser así. Aunque aquí se está hablando estrictamente de las ancianas, él dice, sean reverentes en su porte. Pero, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a un comportamiento de reverencia o respeto hacia los demás. Las hermanas ancianas deben de tener un comportamiento de reverencia y respeto hacia los demás.
el apóstol Pedro habló sobre esto y dijo en su primera epístola, en el capítulo 3 y en el versículo 1 al 6 lo siguiente: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. Los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vuestros lujos o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en aquel tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, quiero que pare ahí por un segundo. Las hermanas adornan la sana doctrina cuando son reverentes en su porte, cuando en sus hogares dan un buen ejemplo, cuando no tienen ese espíritu de soberbia, de rebeldía y ese espíritu en el cual están peleando con sus esposos o están peleando con cualquier otra persona. El apóstol dijo que la conducta de esas esposas debe de ser casta y respetuosa. En el versículo 3 siguió diciendo él: vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No es que él condena estas cosas. Él está estableciendo que el adorno de una mujer cristiana debe de ser un espíritu afable en el interior. Sigue diciendo lo siguiente: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, un espíritu humilde y manso, apacible, que no tiene ese espíritu de rebeldía, de pelea. Sigue diciendo él lo siguiente: que es de grande estima delante de Dios. Quizás muchas esposas cristianas se pueden vestir con muchos atavíos extraordinarios externamente y puedan ser de grande estima ante los ojos de los hombres o de la iglesia, como usted lo quiera ver. Pero eso no significa que son de alta estima delante de Dios. En cambio, que la forma en la cual se atavíen esas esposas cristianas con un espíritu de humildad, de paciencia, de santidad, de reverencia, de respeto, eso es de grande estima delante de Dios. Y cada esposa cristiana debe de asegurarse que lo que hace ella en su vida sea de estima ante los ojos de Dios y no ante los hombres. Es terrible, hermanos amados, para mí observar cuánta gran cantidad de esposas no tienen un comportamiento de reverencia o de respeto a sus esposos. Eso es terrible y también me ha entristecido. De la misma forma, también he visto a esposos que no son respetuosos y no aman a sus esposas, como la Biblia demanda que ellos deben de amar a sus esposas.
No es de cualquier forma que las deben de amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. He visto esposas darle grandes repostadas a sus esposos. Y las he visto haciendo el gran teatro en la iglesia. Con largos vestidos, arrodillándose, con grandes mantillas. Y esto y lo otro, y haciendo una gran profesión, o procesión mejor dicho. Pero es una procesión religiosa y vacía. Porque el ejemplo que ellas dan es un ejemplo que Dios no aprueba y que a Dios le desagrada. Y he dicho en mi interior, debería de ser menos religiosa y aprender a tener un porte reverente para con su esposo. He visto a predicadores predicar con aparentemente una gran unción en los púlpitos. Y cuando bajan de los púlpitos, hablar de una forma tan desconmiserada con sus esposas. Y digo, simple y sencillamente, esto no cuadra. No es el patrón bíblico. Es terrible cuando eso sucede. ¿Por qué causa sucede? No se está adornando la doctrina del Señor. Debemos de tener cuidado, hermanos míos. En el siguiente verso, el apóstol prosigue con el porte o la conducta de las ancianas. ¿Y qué sigue diciendo? O de hecho, en el mismo verso. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, dice el apóstol. Las mujeres cristianas no deben de ser mentirosas. Creo que no hace falta que digamos que ellas no deben de ser chambrosas. No deben de ser esclavas al vino, y no solamente al vino, a algún tipo de vicio. Las mujeres cristianas, si van a adornar la sana doctrina, deben de ser maestras del bien y no maestras de un mal ejemplo que es tropezadero para el pueblo de Dios. Los siguientes versículos, el verso 4 y 5, dicen lo siguiente: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero observamos ancianas cristianas que lo único que hacen en su porte es ser irreverente y respetar a los maridos y despreciar a los hijos. Eso no significa que estas mujeres están siendo maestras del bien. Y como no están siendo maestras del bien, ellas no están adornando la doctrina sana. Y permítame decirle una cosa. Y quiero ser bastante claro en esto. Y con esto quiero que las alarmas de todo cristiano que me escucha se enciendan. Está llamado usted a adornar la sana doctrina. Pero si no adornamos la sana doctrina, hacemos una cosa. No solamente somos rebeldes y desobedecemos a nuestro deber cristiano, sino que por causa de nuestra mala conducta y nuestro mal ejemplo, la palabra de Dios es blasfemada. Ninguno de nosotros queremos que la palabra de Dios sea blasfemada por nuestra causa. Así es que las hermanas cristianas, las ancianas, deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Los hijos son un regalo de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Escritura. ¿Es eso difícil de entender? Los hijos son una gracia del cielo. Los hijos no son estorbos.
como muchas ancianas cristianas creen que los hijos son estorbos. Tener hijos es la mayor gracia que el Señor nos ha podido dar. Y debemos de entender eso. Debemos de apreciar eso. Debemos de agradecer esto. Si por alguna causa usted no puede tener hijo, bueno, Dios ha permitido que eso suceda por alguna razón. Pero Dios le sustentará con alegría y con gozo. Usted también viva con alegría y con gozo esperando en la gracia del Señor. El versículo 5 dice lo siguiente: a ser prudentes. Las mujeres jóvenes deben de aprender eso de las ancianas, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. No que van a andar como las mujercillas de casa en casa, entrometiéndose en lo que no conviene. Es triste para mí observar cristianas que andan en la calle, nunca pueden parar en su casa, que saben la vida de todo mundo. Las mujeres cristianas jóvenes no están llamadas para que vivan de esa forma. Ellas deben de ser prudentes, deben de ser castas, deben de ser cuidadosas de su casa, no de las casas ajenas. Dejar de hacer estas cosas no es adornar la doctrina del Señor. Las mujeres jóvenes deben de ser buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice la Escritura. Deja de hacer todas estas cosas y la palabra de Dios va a ser blasfemada por causa suya. Si nosotros si por nuestra causa la palabra de Dios es blasfemada por nuestro mal ejemplo y por no ser sobrios, por proveer para los deseos de la carne, porque nuestros corazones se llenen de glotonería y de los afanes de este mundo, y la palabra de Dios es blasfemada, estamos en serios problemas para con Dios. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo 14, nosotros leímos que el rey David hizo que los enemigos de Jehová blasfemaran el nombre de Jehová por su mala conducta, por su mal ejemplo, porque él permitió que su corazón se llenara de lascivia, porque tomó la mujer de Urías Eteo y estuvo con ella. El Señor lo castigó. Le dijo que la espada no se iba a apartar de su vida, de su casa. Y que por cuanto había hecho que los enemigos de Jehová blasfemaran a Dios, el niño que había nacido de esa relación pecaminosa iba a morir, hermanos míos. El castigo llegó y fue un castigo serio. Aunque el castigo tardó por algún tiempo. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Si nosotros los cristianos creemos que podemos podemos vivir de una forma irreverente y que por nuestra causa la palabra de Dios va a ser blasfemada y la sana doctrina va a ser blasfemada y el cristianismo va a ser blasfemado y que vamos a salir inocentes y no culpables, estamos equivocados y nuestra teología está totalmente errada. Debemos de entender que el que toma fuego en sus manos se quema. Y si las pone en su ropa también se quemará. Si hacemos lo que al Señor le desagrada, hermanos amados, y somos desobedientes a su voluntad, estamos en problemas serios. Y quizás por algún momento el castigo o la ira del Señor puede tardar. Pero permítame decirle una cosa.
pronto se apresurará y llegará sobre nuestras cabezas. Y no quiero que observe bueno y diga, oh, Giovanni nos quiere meter miedo. No, eso no es así. Es simple y sencillamente lo que la palabra del Señor establece. Eso no se trata de meter miedo. Esto se trata de llamar las cosas por como son. Hay personas que me han dicho, bueno, yo no quiero ver la televisión o las noticias en tal canal porque le dan miedo a la gente. La pregunta es, ¿son correctas o no las noticias? Si son correctas, bueno, tenga cuidado. Si las malas noticias dan temor, bueno, tenga cuidado. Pero yo prefiero saber la verdad de las cosas. Quiero que observe el versículo 6 al 8 de ese capítulo 2 del libro de Tito, observando para ver la tercera forma en la cual vamos a adornar la sana doctrina. Acá se le habla a los jóvenes y dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Sigue diciendo el texto, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Quiero que pare ahí por un segundo. Lo primero que se dijo de los jóvenes es que deben de ser prudentes. En nuestro lenguaje español, esta palabra es la misma que las antes dichas en el versículo 2 y versículo 5, donde también observamos la palabra prudente sobre los ancianos y las mujeres jóvenes que debían de ser prudentes. Pero en el texto original, aunque viene de la misma raíz griega, tiene su variante y enfatiza algo diferente. A los ancianos y las mujeres las mujeres jóvenes, el griego que se usa es la palabra sofrón. Fue lo que nosotros explicamos en el versículo, en la primera forma en la cual íbamos a adornar la doctrina del Señor. Que ellos debían de ser personas que mantenían el autocontrol sobre sus pasiones. Acá en el versículo 6, el griego que se usa es sofroneo. Y el énfasis es que esas jóvenes deben de ser unas personas sabias y cuerdas. Ahora, permítame darle un ejemplo de qué se estamos tratando de establecer, porque los cristianos deben de ser sabios y cuerdos. Un ejemplo bíblico. Dice el libro de los Romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 3, sobre ser sabios. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oh, hermanos amados, que un cristiano ande con sabiduría es que ande con cordura. En primera de Pedro, en el capítulo 4 de primera de Pedro y en el versículo 7, leemos lo siguiente.
mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Los cristianos somos sabios cuando entendemos que estamos a las puertas de que esta vida como la conocemos se vaya a acabar. En cualquier momento suena la trompeta y la iglesia es arrebatada, es raptada. Los que estén preparados se van. El énfasis de lo que el apóstol está escribiendo, que los jóvenes, deben de ser prudentes. Es que los jóvenes en este verso deben de ser sobriamente sabios. Pensar y vivir sabiamente, con autocontrol sobre las propias pasiones y deseos. Pero no solamente los jóvenes deben de ser sabios, sino de que deben de vivir como personas cuerdas. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, en el versículo 15, nosotros leemos lo siguiente. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ese era el endemoniado gadareno, hermanos míos. ¿Qué está sucediendo aquí? El texto nos dijo de que estaba en su juicio cabal. El texto está aludiendo a que él estaba cuerdo. Lo mismo dice en el texto paralelo de Lucas 8:35. El énfasis para que un cristiano o un joven sea cuerdo es que debe de estar mentalmente sano y comportarse de una forma responsable. Los cristianos adornan la doctrina de Dios cuando piensan y viven sabiamente con autocontrol en sus pasiones y deseos. Cuando son mentalmente sanos y se comportan de una forma responsable. ¿Usted cree que en medio de esta pandemia ver un montón de cristianos necios que no se cuidan y que exponen sus vidas y exponen las vidas de sus familias y de otras personas y que no les importa el bien común y no son responsables? ¿Ellos están adornando la doctrina del Señor? No, ellos no la están adornando. Ellos están deshonrando la doctrina sana. ¿Usted cree que ser cristiano es simple y sencillamente nada? Oh, hermanos amados, el ser cristiano demanda cada fibra de nuestro ser. Y espero que cada uno de los que me escuchan y quieren ser cristianos y están profesando ser cristianos se comprometan y entiendan que deben de adornar la doctrina del Señor. El ejemplo para los jóvenes. Aquí Tito debía de ser un ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, en la doctrina, la integridad, pureza, seriedad. La misma raíz griega de la palabra que traducimos en el versículo 2 como serios. Que seamos
personas con decencia. Yo me pregunto, ¿nosotros estamos viviendo de esta forma que adornemos la doctrina del Señor? Bueno, esta es la forma en la cual vamos a adornar la doctrina del Señor. Permítame avanzar. Observe de cuarta forma. Mire lo que dice el versículo 9 de ese capítulo 2 de Tito. Exhorta, a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Quiero que pare ahí por un momento. Que se sujeten a sus amos. Sumisión, obediencia, ser personas dóciles, manejables. No somos siervos como esclavos, pero somos personas que vamos a nuestros trabajos y esta debe de ser nuestra actitud. Dóciles, manejables, obedientes, sumisos. ¿De cuántas personas en los trabajos he escuchado que hay impíos que no quieren trabajar con cristianos? No porque son cristianos que están dando un buen testimonio y porque toda la vida están hablando del evangelio y están hablando de la gloria de Jesucristo, sino porque son cristianos imposibles, peleones, haraganes, sinvergüenzas, defraudadores, que hasta ni hacen su trabajo, sino que ponen parte de su trabajo en las demás personas y son, como decimos en el español, vivianes. Ellos no adornan la doctrina del Señor. Los cristianos no debemos de ser rebeldes, personas indisciplinadas y desobedientes. El versículo 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos amados. Estamos llamados a adornar la doctrina del Señor. Y creo que es bueno que prestemos atención a la palabra en esta hora, para que entendamos de qué forma la vamos a adornar. Para que nuestro cristianismo no esté lleno de humo solamente. Y creamos que porque andamos largos vestidos o mantillas o algo por el estilo, estamos adornando la doctrina del Señor. He escuchado a pastores y predicadores observar personas en la calle porque andan con mantillas o algo por el estilo y dicen, bueno, se conoce que ella es cristiana. Eso no es verdad ni debe de ser así. Claro, en un verdadero cristiano hay una ética en cuanto al vestido. Tenemos la doctrina en cuanto a cómo nos vamos a vestir. Pero nos podemos vestir de una forma externamente y internamente estar sucios, podridos. Ofender a Dios. Debemos de asegurarnos, hermanos amados, que primeramente en nuestro espíritu estamos adornando la doctrina del Señor. Y permítame hablar de esa quinta forma en la cual vamos a adornar la doctrina del Señor. Y creo que vamos a entrar en cuanto a este punto del vestido. Quiero que me acompañe a Primera de Timoteo. Dice Primera de Timoteo en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como
corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, quiero que pare ahí por un segundo. Las mujeres se deben de vestir de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué significa la palabra piedad? Para que Albino, la piedad es el temor, el respeto, la reverencia y el amor a Dios. Y lo estableció también de la siguiente forma: amamos a Dios como Padre, pero le tememos como un Señor que es. Hay muchas personas que ven a Dios y a Cristo solo como Padre, como amigo, como Salvador, pero no lo ven como Señor y como el Dios Todopoderoso. Ellos no tienen la verdadera piedad cristiana. La forma en cómo las mujeres se van a ataviar es como personas de esa verdadera piedad cristiana. Personas que aman al Dios Trino y que temen al Dios Trino. En el contexto de estos versos que hemos leído, el versículo 9 y 10 de ese capítulo 2 de Primera de Timoteo, en el contexto se habla dentro de la asamblea cristiana y cómo tiene que ser el proceder en la iglesia cuando vamos a la iglesia. Aquí se está hablando estrictamente de las mujeres. ¿Cómo? En palabras más sencillas, las mujeres se deben de presentar cuando van a la iglesia. ¿Cómo se deben de vestir cuando van a las iglesias? Las mujeres se tienen que ataviar, dijo el texto. O se tienen que adornar, porque ahí usa la palabra cosmeo. De forma decorosa, dijo el apóstol. ¿Qué significa eso? Se van a vestir como mujeres respetables. Con pudor. Se refiere a una timidez autoconsciente que teme cometer un acto indigno de uno mismo o que lo represente de una manera indigna. El apóstol también agregó la palabra con modestia. Eso es sensatez, buen juicio o decencia. En síntesis, el vestir de las mujeres en las asambleas o en las iglesias o cuando van a la adoración debe de ser un vestir, hermanos amados, que no tiene que ser un tropiezo en la adoración o en el evangelio. Pues ellas tienen que estar de acuerdo a la naturaleza que profesan. Ellas son conocedoras de Dios. Para mí es triste observar personas o mujeres que dicen que son cristianas y van a las iglesias con aquellos grandes escotes. Que van ahí a las iglesias y están siendo tropezaderos para otras personas carnales. Ellos no han entendido la doctrina que acá estamos observando. Si usted ha podido observar la forma en la cual nosotros vamos a adornar la doctrina, empieza de nuestro interior, pero también atañe a lo exterior. Una verdadera mujer cristiana que profesa esa verdadera piedad cristiana teme que por su forma de vestir llame la atención de alguna persona que está presente en la iglesia.
y que esa persona sea distraída por su atavío o su forma en la cual se viste. Tal cosa deshonra a Dios. Así es que las hermanas cristianas tengan cuidado en la forma en la cual se vistan, que no vayan a las iglesias a deshonrar a Dios y a ser tropezaderos para las otras personas. Hasta aquí, hermanos míos, les he dado 5 formas en las cuales aquí el texto nos ha dicho de cómo debemos adornar la doctrina sana. Cuando se vaya a su casa y tenga tiempo, vuelva a leer toda esta porción en ese capítulo 2 de Tito, en esos versículos del 1 al 10, y medite en lo que ha escuchado. Una vez más, el adornar la doctrina sana es un deber cristiano, y el rehusarnos a adornarla, estamos dando razón para que la palabra de Dios y la doctrina de Dios sea blasfemada por nuestra mala conducta. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a la palabra. Amén y amén.